Estamos aquí con Marina Sánchez, segunda invitada al podcast, dietista nutricionista, especializada en nutrición deportiva y bueno, y salud de la mujer también, sobre todo a nivel hormonal. Nos va a contar ella un poco más, pero bueno. Bienvenida Marina, preséntate. Hola, ¿qué tal? Bueno, muchas gracias Paula por traerme, me hace muchísima ilusión. Pues nada, soy Marina, soy dietista nutricionista, tengo un máster de alimentación, nutrición y metabolismo por la Universidad de Navarra y nada, a día de hoy trabajo como dietista presencial y online. Me dedico tanto a la parte de la nutrición deportiva, principalmente enfocada en deportes de fuerza, como también a la parte de nutrición clínica más enfocada en salud hormonal, pérdida de peso, problemas metabólicos, etc. Así que eso sería un poco todo. Un poco todo muy resumido, ¿no? Porque te he visto bueno, que das charlas, das cursos, o sea, aparte formas, te formas y formas. Y me gustaría preguntarte antes que nada para introducir el podcast, porque es un tema que a mí me gusta mucho hablar, si alguna vez has sentido que a pesar de tener toda esa formación que tú tienes que sobreexplicarte muchas veces o justificar de más, porque hay gente con menos formación o sin formación que Claro. tiene más peso su opinión que la tuya por la cantidad de seguidores que tenga, por X motivo. Ya. O sea, estoy súper frustrante, creo que para todos un poco los que pues, nos hemos formado durante mucho tiempo, el ver un poco la dinámica de las redes sociales a día de hoy, para mí es frustrante, por eso también es uno de los motivos por los que cada vez las utilizo menos, porque es como que acabo generando mucha frustración y tampoco es plan, ¿no? Pero sí, o sea, yo además soy una persona que cada vez que sube una historia se lo piensa 50 veces por si acaso alguna de las frases que está componiendo mi oración se puede malinterpretar o está diciendo un mensaje que no es a ciencia cierta eso, y luego ves a gente que no le pesa nada decir absolutamente barbaridades o cosas que no son realmente así, simplemente pues porque les apetece o lo han leído en alguna cosa extraña, y dices, joder, yo que me estoy pensando un montón lo que decir, con qué palabras decirlo para que no se malinterprete, y luego aquí la gente con muchísimos más seguidores que yo suelta mensajes a diestro y siniestro como si eso no tuviese una repercusión. Entonces, respondiendo a tu pregunta, pues sí, la verdad es que para mí es un poco frustrante el ver cómo tú intentas tener un poco de cautela con lo que dices en redes sociales, te lo piensas todo mucho, y luego la dinámica de redes sociales, por desgracia, es otra muy diferente. Uh-huh. Y eso sobre todo, ¿a quién crees que afecta más socialmente? Claro, o sea, como población más vulnerable ¿A quién, para... sí, en la falta de información o la información errónea, a quién suele afectar más? Sobre todo, y este es el kit de la cuestión, esos mensajes afectan a personas que necesitan escucharlos precisamente. Me refiero, al final, hay personas, porque al final lo más problemático para mí es que se acaba jugando un poco con la salud de la gente. Y yo en mi día a día, sobre todo en mi consulta, veo personas que tienen muchísimos problemas y al final incluso perder o no peso es el menor de sus problemas, ¿me explico? Es simplemente una consecuencia de la cantidad de problemas que tienen en su día a día. Entonces, al final son personas que buscan aferrarse a la primera solución más sencilla que encuentran y te lo venden personas que son muy llamativas, porque de hecho para eso están asesorados increíblemente con un equipo de marketing agresivo muy fuerte, que te están generando una necesidad que precisamente a ti te viene increíble ahora. Si a ti te están vendiendo que con XY vas a conseguir esto de una manera tan sencilla, con unos métodos tan perfectos, con 100 personas con resultados espectaculares, tú te vas a aferrar a eso. Te da igual lo que hayas enseñado, te da igual, por desgracia, te da igual todo lo demás. Entonces, para mí esto es peligroso precisamente por eso, porque son mensajes que las personas que más van a captar son aquellas que necesitan inmediatamente una solución, las personas más vulnerables, de hecho, ¿no? Así que eso. Es una pena, sí. Y sobre todo gente joven Gente que... joven, por supuesto. Bueno, no sé, o sea, sí, gente joven, obviamente, mujeres también, Sí. pero también yo veo en consulta gente pues que a lo mejor ya es más mayor, y que es un poco el otro extremo de la línea, ¿no? Del espectro. O sea, gente pues a lo mejor ya más mayor, que no es capaz un poco de distinguir entre quién te está vendiendo humo y quién es una persona con criterio, que también ve esos mensajes
y cae, Sí. porque lo necesita. Entonces tenemos un poco como las dos partes de la niña, yo creo, ¿no? Sí, sí, totalmente. Totalmente. Es que ahora hay un montón de cosas. Vamos, mi madre mismo lo tengo cerca, que me pasa unos vídeos que digo, pero vamos a ver, o sea. Es por eso te decía que al Sí, final, tanto gente joven como gente que a lo mejor ya es más mayor, sí, 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 creo. totalmente. Totalmente. Bueno, pues vamos un poco en relación a esto al tema de la salud femenina, que es uno de los principales temas que quería tocar. Vale, En base a esto, primera pregunta, ¿qué significa, basándonos en la ciencia, realmente tener una buena salud hormonal? ¿Qué indicadores deberíamos tener en regla y qué cosas deberíamos observar? vale. O sea, al final me gusta la pregunta porque creo que no tiene una única respuesta en el sentido de que es muy amplia, pero me viene muy bien para traerla un poco a cuento con un concepto que yo muchas veces veo en redes, ¿no? Que es el de salud hormonal, no sé qué, experta en salud hormonal, y yo siempre que lo veo como que me pregunto, ¿pero qué es la salud hormonal? O sea, como que es un concepto muy amplio porque hormonas hay cientos y hormonas que todavía ni hemos descubierto, entonces es como no sé, a lo mejor es experto en una cosa que yo no conozco, pero me parece como complicado, ¿no? Definir un poco lo que es la salud hormonal en general, porque hay muchas hormonas y puedes tener unas u otras, ¿no? En plan, bien o mal. Pero sí que es cierto que intentando, pues, ponerme un poco en contexto y en el mundo del sector de la salud y tal, y sobre todo mujeres, cuando hablamos de salud hormonal, yo creo que nos referimos a salud hormonal cuando en general tanto las analíticas están más o menos bien en diferentes parámetros que si quieres ahora mencionamos, como tienes buenos ciclos menstruales y en general, pues bueno, tu salud reproductiva y cardiometabólica funciona bien. Ujú. En principio podemos decir que eso sería una buena salud hormonal y no son excluyentes en el sentido de que a lo mejor tu analítica puede salir más o menos bien, pero tienes algunos síntomas ginecológicos reproductivos que no están del todo bien, entonces habría que ahondar un poco más en tu historia y ver qué es lo que está pasando. Por eso digo que es un concepto muy amplio que yo creo que incluso si se lo preguntas a un endocrino, que es una persona que trabaja únicamente con, bueno, no únicamente, pero en su mayoría con hormonas, no vas a saber muy bien cómo definírtelo. Entonces, bueno, yo lo diría más o menos así. Ok. En relación a las analíticas, una analítica normal que pides, una analítica anual, yo por lo que escucho de mi madre que está muy metida en esto también, ¿tú dirías que es completo o que faltarían muchas cosas por analizar? La analítica Faltan anual. cosas, sí. O sea, bueno, ya cada vez más médicos y en laboratorios se ponen un poco las pilas en pedirte más cosas que únicamente el perfil sanguíneo como tal y te, pues, te piden a lo mejor yo que sé, vitamina D, ahora te piden, a lo Sí. mejor te pueden pedir el cortisol, que bueno, también es un poco ahí relativo y tal, pero bueno, ya cada vez piden más cosillas, pero yo creo que básico tendríamos que estar siempre intentando que nos pidan también el perfil de hormonas reproductivas, pues FSH, LH, estradiol, progesterona, este tipo de hormonas así también importantes. Luego también perfil de andrógenos, testosterona, testosterona libre, SHBG, DHAs y luego también el perfil tiroideo, lo que serían pues T3, TSH y tal, también sería bastante importante. Luego ya en función a lo mejor de tu perfil individual, pues sí que a lo mejor te diría pide más cosas, ¿no? Por ejemplo, algo bastante interesante, pero que bueno, eso sí que lo suelen pedir normalmente, es el perfil cardiometabólico en plan glucosa, insulina, hemoglobina glicosilada, que también son importantes. Y por ejemplo, en el síndrome de ovario poliquístico nos pueden dar información sobre si hay o no alteración de la resistencia a la insulina. Entonces, bueno, pues un poco ya en función del caso, sí que tiraría para un caso, pedir más un tipo de cosa o un tipo de otra cosa. Guay. Vale, sabemos lo que hay que tener a raya, que sería un ciclo menstrual normal, bueno, pues en general lo que hemos visto de las analíticas, y qué cosas saltarían las alarmas o sea, si fuese para sospechar que algo no va bien. ¿Qué es lo que tú Vale, dices? Bueno, algo no va bien aquí. En el día a vale, día, ¿eh? vale. Entiendo que en mujeres, ¿no? Sí. Vale, pues a ver, o sea, sobre todo a nivel salud hormonal, yo tendría en cuenta primero el tema ciclo, duración del ciclo, un poco. Sabemos que
no hay lo de ciclo menstrual de 28 días, pues bueno, es relativo, no tiene por qué durar exactamente 28 días, pero sí es verdad que tampoco nos vamos a ciclos de 40 días o 20 días, ¿no? Un ciclo de 28, 30, 26, cositas así, puede ser un ciclo menstrual saludable, duración de días. Luego, calidad de las reglas en el sentido de si son muy dolorosas, si no, cómo estamos de síndrome premenstrual, es decir, si tenemos muchos antojos o no, si nos cambia demasiado el estado de ánimo o no en el síndrome premenstrual, porque igual de repente te encuentras con personas que han normalizado incluso llegar a estados casi depresivos en esos días premenstruales, que Sí. ya para ellas es normal, es decir, vale, yo ya tengo claro que en esos 5 días antes de la regla, a mí que nadie me hable. O sea, porque además, como yo creo que es hasta ya un poco cliché, ¿no? Un poco normalizado, ¿no? Pues le damos sin problema, ¿no? Eso por ahí. Y luego también lo que sería más por tema ovario poliquístico y tal, síntomas clínicos, un poco pues tema vello facial, acné, cansancio también, cambios en estado de humor también, tolerancia al frío, cambios de, pues eso, regulación de la temperatura corporal. ¿Qué más? Eso sería en principio todo. Y luego ya un poco también en función de lo que me vaya diciendo la persona, sí que puedo hacerle más preguntas para sospechar más o menos. Por ejemplo, ¿has tenido algún trastorno de la conducta alimentaria? ¿Cambio de peso en los últimos años? ¿Sospecha de baja disponibilidad energética? ¿Cambios en el IMC? Un poco en función de la persona, a lo mejor pues ya puedo ahondar a preguntar más cositas. Ok. En relación al síndrome premenstrual y también a los síntomas durante la regla, ¿esto de adaptar el entrenamiento al ciclo menstrual está bien? ¿Hasta qué punto? ¿O es marketing, según tú? Vale. Bueno, yo también estoy contenta porque creo que ya cada vez se están quitando un poco estas creencias. Yo recuerdo que el primer post que subí sobre esto fue en 2020 y ya cada vez se va teniendo como más claro y me hace mucha ilusión porque al final sí que es cierto que pienso que ha habido un tiempo en el que se ha hecho mucho marketing alrededor sobre una cosa que no es cierta. Sí que es cierto que obviamente el ciclo menstrual afecta al rendimiento deportivo en última instancia, pero porque tenemos que entender que el ciclo menstrual en general es un contexto endocrino muy amplio que acaba modulando un multisistema. Ya puede ser modular la oxidación de los sustratos, la función neuromuscular, la regulación central del sueño, un conjunto de cosas súper amplias sobre las cuales también afectan factores individuales, y este multisistema en última instancia acaba generando una serie de síntomas, ya sean dolor, fatiga, síntomas gastrointestinales, estado de ánimo, que en última instancia acaban afectando al rendimiento deportivo, ¿vale? Pero es que sobre cada uno de los escalones que he ido mencionando también pueden afectar otros series de factores individuales, ¿no? Entonces, el ciclo menstrual va a ser uno de ellos. Pero, por ejemplo, la variabilidad individual, por ejemplo, la capacidad de adaptarte al entrenamiento, tu disponibilidad energética, son un conjunto de cosas que también van a afectar a esos escalones y al rendimiento deportivo. Por lo tanto, romper ese multisistema y decir, no, el ciclo menstrual afecta al rendimiento deportivo, pues es muy complejo porque hay un conjunto de cosas pues, muy importantes, ¿no? Y muy diferentes y muchos pasitos para desglosar todo esto, ¿no? Entonces, un poco por resumir esta cuestión, sí que afecta, pero no hay una relación directa, por ejemplo, en la fase lútea estamos más cansadas y el rendimiento empeora. Entonces, sugestionar a las mujeres a que tienen que cambiar su entrenamiento en función de la fase del ciclo menstrual en la que están es un error, porque para empezar no hay dos mujeres iguales, pero tampoco hay dos ciclos menstruales iguales. Por lo tanto, lo importante es que entrenadores, nutricionistas, sepamos que obviamente es uno de los factores que puede alterar al rendimiento deportivo en última instancia, pero la manera en la que lo va a hacer es individual. Eso es. Efectivamente, si es que se puede ver, yo misma con mis atletas, algunas 2 días antes de que les baje la regla están
de energía que se suben por las paredes y otras que están por los suelos, que no duermen bien, que se levantan 80 veces por la noche, depende muchísimo. Y lo mismo con el rendimiento, es que se ven muchísimas, bueno, ya no tanto lo que dices tú, pero muchísimas publicaciones de en la fase lútea, pilates, en la fase... Es Ya, que, entonces ya, es como, bueno, ya, pero si yo en la fase lútea me encuentro como para hacer PR en dominadas, pues lo voy a hacer, total, ¿sabes? total, total. Entonces es un poco, pues eso, también facilitar las herramientas para, en cada caso, valorar qué es lo que te afecta, qué es lo que te afecta menos, qué es lo que te afecta más, Exacto. y pues adaptarlo a cada persona, como con todo. Eso, al final, yo creo que si no acaba fragilizando un poco, ¿no? Sí, 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 totalmente. En relación a esto también, que es una pregunta que me hace bastante ilusión preguntarte porque yo la verdad es que desconozco totalmente, sí que es verdad que he oído cosas, pero ¿existen nutrientes sí, nutrientes, micro o macronutrientes que sean más importantes en unas fases que en otras? Vale, también es cierto que no generalizaría en este caso, tampoco creo que tengamos suficiente evidencia como para generalizar. Sí que es cierto que también durante mucho tiempo se han hecho muchísimas tonterías, ¿no? Un poco porque es verdad que la oxidación de los sustratos, el metabolismo de los sustratos, cambia un poco en función de la fase del ciclo menstrual en la que estamos. Entonces, pues se ha dicho durante algunos años, no, en la fase lútea tenemos que comer menos carbohidratos porque somos menos eficientes a la hora de metabolizar los carbohidratos, tal, lo que sea, la glucosa. Luego en la fase ovulatoria tenemos que comer más carbohidratos, tal, lo que sea. Y en cuanto a lo que serían macronutrientes como tal, sí que es cierto que yo no sentaría ninguna base, la verdad, porque creo que no tenemos suficiente evidencia como para demostrar que sea peor o mejor, a pesar de que el metabolismo de los sustratos cambia algo, eso no quita que tú te vayas a beneficiar más o menos de consumir X gramos de carbohidratos en esa fase, y creo que normalmente el mensaje acaba siendo más perjudicial que otra cosa, sobre todo teniendo en cuenta que tratamos con mujeres que de por sí son una población bastante vulnerable y suelen comer de por sí menos gramos de carbohidratos en tendencia general que los hombres, ¿no? Entonces, sobre todo mujeres deportistas. Entonces, es un mensaje que yo no transmitiría, porque además no tenemos evidencia de que sea más o menos beneficioso. Y sí que es cierto que a lo mejor en función de la fase en la que estamos podemos beneficiarnos de algunos micronutrientes, como por ejemplo en la menstruación, que al final estamos perdiendo bastante sangre, podemos beneficiarnos de tener en cuenta el hierro que estamos consumiendo, o si tenemos a lo mejor menstruaciones muy dolorosas, poder tomar un poco de, subir un poco la cantidad de omega 3 que estamos tomando, o el magnesio, por ejemplo, ¿no? A lo mejor intentar consumir alimentos con más contenido en magnesio, más contenido en omega 3, pues puede ser interesante, la verdad. Pero luego a grandes rasgos decir, ahora como estoy en fase lútea, como más esto porque oxido menos, no sé qué. La verdad es que no daría ese tipo de pautas, simplemente pues a lo mejor saber que si una persona pues que suele estar más inflamada o que suele perder más sangre, pues tienes que tener en cuenta ciertas cositas o ciertos micronutrientes y puedes beneficiarte de tenerlos más en cuenta y consumirlos más en ese tipo de etapas, ¿vale? Vale, genial. Esto no estaba en el guión, pero bueno, me surge ahora a raíz de la conversación. He escuchado alguna vez que si tienes reglas dolorosas, puede ser que el hecho de consumir más omega 3 te ayude a disminuir los síntomas. ¿Eso es cierto o es...? Sí, bueno, a ver, es cierto que hay un poco de evidencia mixta, por eso a mí como que siempre me da como un poco de cosa afirmar la ciencia cierta, pero sí que hay ensayos y tal que, bueno, pues sí que se ha visto mejoras en el manejo del dolor y en algunos síntomas a la hora de consumir omega 3 entonces, en reglas dolorosas. Entonces, bueno, yo sí que a lo mejor lo probaría como mujer, ¿no? A lo mejor tomar omega 3 o tener en cuenta más el consumo de omega 3 en el síndrome premenstrual, incluso en la menstruación, y en función de cómo vayamos evolucionando, pues mantenerlo o no. Porque yo eso, creo que luego vamos a hablar un poco más adelante de suplementación, pero yo la verdad es que con suplementación soy mucho de probar durante un tiempo qué tal, cómo respondemos, si vemos que no, ahorrar el dinero, porque realmente no estamos para tirar el dinero, yo creo. Sí, sí, no, que va, desde luego. Además que hay muy pocas cosas que sepamos a ciencia cierta que van a ayudar sí o sí. O sea que... Total, total.
Vale, última pregunta de esta parte, la Ujú, menorrea, que es un tema, pues bueno, que cada vez se habla más de ello, ujú. no está tan oculto últimamente, no es un tema que dé miedo a hablar. ¿Qué causas dirías que son, aparte de lo principal, ¿no? Pero bueno, igual hay gente que no lo sabe, causas principales y las consecuencias que puede tener esto? Lo primero que es, Vale. porque igual hay gente que no sabe lo que es la menorrea y luego a partir de ahí. Vale, pues nada, la amenorrea hipotalámica es funcional, que es la que hablamos comúnmente en el mundo del fitness, por así decirlo, es la ausencia de menstruación sin otra causa conocida, ¿vale? O sea, ausencia de menstruación por unos más de 3 ciclos, ¿no? Por ninguna otra causa patológica conocida, ¿no? Entonces, la causa generalmente de una amenorrea hipotalámica funcional es la baja disponibilidad energética, ¿vale? Y bueno, ya en la mujer deportista, normalmente la consecuencia acaba siendo un síndrome de deficiencia energética relativa en el deporte, que es el RDS, comúnmente conocido. Y bueno, pues al final sí que es cierto que en estas mujeres la baja disponibilidad energética quizá no es como lo único que acaba, o sea, que acaba produciendo la falta de regla. Es decir, es la causa más importante, pero yo con el paso del tiempo también me he ido dando cuenta, y es una cosa que está bastante evidenciada en la literatura científica, que el perfil de mujeres que normalmente tiene amenorrea hipotalámica no solamente es que no estén comiendo lo suficiente, sino que también pues, son mujeres que están más estresadas, que tienen ritmos de vidas muy drenantes, que pues, toleran peor el estrés, que en la adolescencia han sufrido bullying, que bueno, pues han tenido un contexto social complicado. Y esto creo que es importante tenerlo en cuenta. Obviamente tú como nutricionista no quieres hacer el papel de psicólogo, ni mucho menos, siempre te limitas, pero a lo mejor sí que le preguntas un poco qué tal todo a nivel psicológico para, en el caso de que sea un problema más, poder derivarle con un psicólogo o recomendarle que inicie terapia psicológica complementaria a tu trabajo, porque si no creo que al final va a ser un poco ponerte de piedra sobre tu tejado, porque tú no eres capaz de manejar eso y además no va a mejorar o va a mejorar menos únicamente con la que sería nutrición, ¿no? Entonces, dicho esto y volviendo a lo que sería baja disponibilidad energética, pues si acaso alguien no lo sabe, la disponibilidad energética es la energía remanente para las funciones fisiológicas y cuando hablamos de baja disponibilidad energética es una situación en la que nuestro organismo no tiene la suficiente energía para mantener sus funciones fisiológicas, ¿no? Entonces, normalmente, como yo lo suelo abordar, porque por si alguien tampoco lo sabe, cuando estamos en una situación de amenorrea hipotalámica funcional, que no nos baje la regla es únicamente una de las consecuencias. Pero ese estado fisiológico, para empezar, va a afectar a otros sistemas, es decir, la baja disponibilidad energética que está haciendo que no nos baje la regla probablemente no esté afectando únicamente al eje reproductivo, sino a lo mejor también al eje tiroideo, a otros ejes importantes, por lo tanto va a haber otra serie de consecuencias para la salud importantes. Y por otro lado, el simple hecho de que no nos baje la regla ya tiene una serie de consecuencias, por ejemplo, la disminución de los estrógenos que se produce cuando no tenemos la regla es bastante peligroso para las mujeres deportistas porque va a haber una reducción en la formación ósea y por lo tanto vamos a tener muchísimo más riesgos de tener una fractura o en el futuro de desarrollar osteoporosis temprana. Por lo tanto, yo cuando me viene una chica con 25 años que lleva 5 años sin que le baje la regla, yo me echo las manos a la cabeza y le digo, te recomiendo que hables con tu endocrino y te pida una densitometría ósea porque es que quizás tienes un riesgo de sufrir una fractura muy importante y estás siguiendo ejercitándote como si nada y a lo mejor necesitas tomar ahora mismo suplementación con calcio a saco recetada por un médico porque es que tienes un riesgo de una fractura bastante importante, ¿no? Entonces, por eso yo digo siempre lo de que no se normalice, que no tenga la regla, porque hay una implicación multisistémica pues bastante importante, ¿no? Sí, sí. O sea, la regla al final es un indicador de que todo va bien. Exacto. Entonces, la ausencia de regla siempre tiene que ser una alarma. Y lo que Totalmente. no se ve, que es mucho, pues más todavía. Y más en mujeres deportistas y jóvenes. Vale, pues en relación al deporte, vamos con ello.
Vamos con los deportes de fuerza. No voy a entrar yo mucho en esto, voy a estar tocando diferentes temas, pero sí que me interesa saber o conocer cuáles son los errores más habituales en la nutrición deportiva de los deportes de fuerza. Vale. Hay un poco de todo. Creo que están un poco como los dos extremos. Hay gente que creo que el error más importante es no darle la importancia que se merece. Y luego el otro punto que sería gente que a lo mejor le da más importancia de la que realmente tiene, ¿no? Por así decirlo y por simplificar un poco, ¿no? Entonces, hablando un poco como de los dos extremos, personas que no le dan la importancia que tiene, creo que en el sector de power es algo bastante frecuente. El hecho de, ya lo comentaba una otra vez, ¿no? Pues estar toda la temporada comiendo fatal y preocuparte de la alimentación únicamente para entrar en categoría. Creo que es quizá de los errores más importantes. También creo que durante muchísimos años en el sector y en la industria del fitness, pues se han llevado prácticas que incitan a esto. Pues yo que sé, se puso muy de moda hace muchísimos años el If It Fit in Your Macros, no sé si te suena, Sí. que básicamente consistía en cuadrarte lo que tú quisieras para los macros, si con tal de eso subías o bajabas de peso, ¿no? Sí. Son resquicios que al final siguen estando, yo creo, presentes en nuestra industria, por suerte o por desgracia. Entonces, claro, es verdad que ha ido evolucionando todo mucho. Yo pienso que ya la gente cada vez es más consciente de la importancia de la alimentación, pero sí, yo creo que el despreocuparse de mucho de lo que sería la importancia de cuidar los macronutrientes, cuidar los micronutrientes, de tener una buena salud en general, de mirar las analíticas, de encontrarte bien, etcétera, es un problema bastante importante en los deportes de fuerza como tal. Y luego pues sí que tendríamos un poco el otro extremo de quizá preocuparse en exceso demasiado por cosas que no son tan importantes, porque es verdad que, por ejemplo, la priorización de un deporte de fuerza es bastante más sencilla que, por ejemplo, la de un ciclista. Entonces, a lo mejor estar obsesionado por exactamente los 40 o 35 minutos que te tomas el plátano antes de entrenar, quizá para mí no es tan importante y me centraría a lo mejor más en que la calidad de tu dieta en general esté bien, que esté sano, que exactamente cuántos gramos de carbohidrato has tomado justo antes de entrenar, que probablemente sea un poco más efecto placebo que otra cosa, respecto a otros deportes. ¿Tú crees que porque lo he escuchado alguna vez, en el power en concreto y en deportes de fuerza, ¿crees que se abusa un poco de los hidratos para lo que se necesitan en realidad? Yo creo que sí, es una cosa que ya alguna vez ha abierto el melón a alguien y se le han tirado un poco encima, pero yo creo que es verdad, o sea, al final es una realidad, o sea, simplemente tú te tienes que ir a cualquier cuadro de gas de fisiología básica y ver un poco el gasto energético del power y el sistema fisiológico que utiliza para saber que el power es un deporte cuyas demandas energéticas y glucolíticas son más bajas que otros deportes, y no pasa nada por decirlo, porque eso no significa que yo esté diciendo que para el power no haya que consumir carbohidratos, que sería un error garrafal, ¿no? Pero obviamente pues hay que consumir menos que para otros deportes. Y sí que es cierto que muchas veces pues hay personas que yo creo que abusan, y sobre todo abusan de carbohidratos simples y refinados, porque es que prácticamente nunca el problema va a ser que una persona tome 200 gramos de arroz antes de entrenar, sino que se va a tomar 200 gramos de arroz, un Monster con azúcar, un donut y chuches sin preentreno. Y dices tú al final, joder, para hacer una banca terciaria creo que no te hacía falta realmente, ¿no? Y de verdad muchas veces eso es un poco más efecto placebo que han visto Estados Unidos, tal, lo que sea, se te pega, quieres parecer un poco eso y lo acabas haciendo, pero realmente que te puedas beneficiar o no de eso es un poco relativo. Que luego además yo me meto todo eso y me sentiría fatal del estómago, ¿sabes? Totalmente. O lo de probar cosas en competición que nunca has probado, o meterte 3 donuts porque piensas que así en competición vas a rendir mejor cuando el donut encima no es que tampoco tenga muchos carbohidratos en proporción a la grasa, o sea, comparándolo con la grasa. Total. Entonces, pues bueno, poner un poco ahí hasta qué punto, comparándolo con otros deportes, que ahora vamos a hablar de ello. En los deportes de resistencia, es que la demanda es muchísimo más alta. Muchísimo Más alta. Y en relación a esto, la periodización cobra mucha más importancia, ¿no? La periodización de lo que es la nutrición. ¿Cómo O sea, lo enfocas tú?
Vale, o sea, es cierto que tampoco es como mi nicho más importante. Trabajo con deportes de resistencia, pero desde luego la proporción es mucho más baja y a día de hoy yo todavía sigo aprendiendo mucho, pero sí que es cierto que pues, son deportes en los que los entrenamientos cobran muchísima más importancia porque básicamente es vuestro momento de probar. Entonces, además, también en el entrenamiento, pues ellos no hacen, o sea, van de 0 a 100, van escalando un poco las zonas, los grados de esfuerzo, etcétera. Por lo tanto, en función de la etapa en la que están probando ahora, pues vamos a probar una cosa u otra. Entonces, sobre todo, lo que hay que ir entrenando es la adaptación del estómago a esos gramos de carbohidratos, ¿no? Entonces, básicamente, pues son muchísimos entrenamientos de ensayar, de probar, también de que cocinen en casa, porque muchas veces lo que les recomiendo es que prueben recetas distintas de cositas que llevarse a los entrenamientos, pues yo que sé, los rice carb, diferentes tipos de panes, pues yo que sé, hoy les digo, vale, hoy vais a probar el pan con membrillo y a lo mejor al día siguiente pues pan con miel o cosas así, ¿no? Entonces ir probando cositas para adaptar un poco el estómago a esos cambios de entrenamiento, de alturas, de intensidades y también a esos cambios en gramos de azúcar, sobre todo. Ok. Y vamos a poner un ejemplo muy concreto. Bueno, no, esto lo dejamos para después porque te voy a hacer una pregunta sobre esto. Entonces, vamos a dejarlo para después. Hemos hablado sobre deportes de resistencia que al final los hidratos cobran una importancia abismal. Y vamos con las artes marciales, que también he visto que trabajas con gente de artes marciales. Las entradas en categoría funcionan como en el Power, sí, no, estás a favor, tú haces entradas en categoría, ¿cómo lo abordas esto? Vale, sí, mira, justo este finde tengo una chica que estoy ahora un poco atenta al móvil porque compite este finde en un mundial. Entonces, bueno, sí que trabajo con gente de artes marciales y depende un poco porque en función del deporte que practique, pues el pesaje es de una manera u otra, pero yo a día de hoy pues sigo aprendiendo porque pues hay deportes en los que te pesas el mismo día pero mucho antes o te pesas el día de antes o te pesas el día de antes pero puede haber random weights, es decir, que aleatoriamente te puede tocar y tienes que dar al día siguiente un máximo de un 5% del peso corporal de la categoría. Entonces, bueno, depende muchísimo, ¿no? Pero generalmente sí que es cierto que se suele empezar el día de antes. Por lo tanto, si eso fuese así, es desde mi punto de vista más sencillo que en el power, por ejemplo, o que la halterofilia, porque tienes más tiempo para rehidratarte. Por lo tanto, puedes jugar un poquito más con la entrada en categoría sabiendo que tienes una noche entera para rehidratarte bien y recuperarte bien, ¿vale? Luego es verdad que en este tipo de deportes también hay muchísimos mitos, juega un papel incluso más importante, yo creo, que en el power la figura del entrenador, porque son muy de entrenar en club, entrenar con tu entrenador, que es tu mentor, tu sensei, por así decirlo. Entonces, lo que diga él va a misa y muchas veces pues ellos llevan con creencias de hace 1000 años de la old school y es como, bueno, a lo mejor ya tenemos suficiente evidencia como para decir que incluso aunque toda la vida se hayan hecho 3 rondas de saunas el día antes del pesaje, a lo mejor no te hace falta, por mucho que tengas una noche entera para recuperarte, ¿no? Entonces, tú ahí vas a estar luchando un poco con creencias que te han puesto otras personas de arriba que quizás no son las más actualizadas y es importante pues que tenerlo en cuenta, ¿no? También un poco eso. Y luego también, en función del deporte, pues puede haber más o menos combates dentro de un mismo campeonato. Entonces, también en los entrenos es interesante que probéis cositas para comer entre combates que no sean demasiado, que no te llenen demasiado, que no sean muy pesadas, pero sí te vayan aportando esa energía, ese azúcar necesario para seguir bien enérgico los próximos combates y no irte apagando a lo largo del campeonato, que es algo que, bueno, inevitablemente pues acabará pasando, ¿no? Pero intentar reducirlo lo máximo posible. Qué guay. ¿Y cómo fue que te abriste un poco el campo? Porque yo te conozco por el mundo del power. Bueno, yo ya no estoy muy metida ahí, pero ¿cómo es que te llega gente de CrossFit, gente de ciclismo, gente de maratones, artes marciales? Y no te pasa, porque a mí me pasa muchas veces y me sigue pasando y yo creo que me pasará el resto de mi vida, que dices, yo estoy realmente preparada para esto, que es una cosa en la que no he estado muy metida. Me pasa muchísimo y por eso yo también estoy súper agradecida de que toda la gente que me ha contactado sabiendo que quizá no era como
mi campo, por así decirlo, me haya dado una oportunidad, porque, bueno, podrían haber elegido a alguien que fuera experto únicamente en eso. Sí que es cierto, y aquí voy a hacer un pequeño disclaimer, que estoy totalmente segura que tú estás de acuerdo, y es que, aunque me llegue gente de un deporte que no soy como especialmente, no estoy tan puesta como a lo mejor otros deportes, si es algo que yo creo que se me escapa de las manos, pues lo voy a derivar a otra persona. Me refiero, si creo que hay otra persona que lo va a hacer mejor que yo, pues te voy a derivar. O, por ejemplo, sobre todo suelo derivar si son cosas clínicas con las que no me siento tan familiarizada. Por ejemplo, hace poco mes una persona está con una pancreatitis y necesitaba un tratamiento para una pancreatitis recién salida del hospital, y yo le dije, creo que no soy la persona para trabajar contigo, porque hace mucho que me desligué un poco del sector más clínico, entonces le derivé a otra persona, ¿no? Pero ya volviendo a la pregunta, yo primero estudié un poco el deporte. En el caso de lo que serían deportes de combate y tal, contacto, creo que es bastante parecido al power, entonces incluso un poquito más sencillo si me apuras en según qué casos. Pues sí que es cierto que me vi preparada, la verdad, y no le di muchas vueltas. Me contactaron un poco por redes sociales y tal. Y luego a lo mejor deportes de resistencia al principio sí que estaba así un poco más confusa, de decir, no sé, tal. Pero me acuerdo, un fin de semana ahí a aprender un poco a tope, a ver un poco cosas, preguntar un poco a algún amigo mío que se dedica un poco a ese sector, y dije, yo creo que me encuentro preparada. Y pues fue ir probando y al final, pues nada, un poco, es que incluso con personas que ya son expertas, es un poco un tipo de entrenamiento de prueba y error, entonces vais un poco aprendiendo sobre la marcha, y yo pues lo que te digo, súper agradecida de que la gente de ese tipo de deportes me haya dado la oportunidad de poder ayudarles también. Qué guay. Yo sí que pienso en estas situaciones que si se te presenta algo es porque realmente estás capacitada para ello, porque si tienes aquí en la cabeza el me voy a poner este fin de semana a investigar, a tal, a no sé qué, y realmente tienes la sensación, es porque es para ti. Y si no, ya vas a saber tú que tienes que derivar en alguien. Total. Entonces yo creo que es importante también para la gente a la que le dé un poco síndrome del impostor en su campo, que si se te presenta la oportunidad tú vas a saber si sí o si no, aunque creas que no estás preparado para Eso ello. eso es. Bueno, pues vamos con el siguiente punto, que es la suplementación. Interesante. Vale. Preguntas concretas, muy concretas. ¿Cuáles crees que están sobrevalorados y cuáles, si es que los hay, son obligatorios para ti? Vale. Voy a ser un poco totalitaria con esto, pero realmente es que en mi día a día yo sé que hay gente como más a favor de la suplementación, menos, pero es que yo, es que no sé, bueno, creatina como mucho se me ocurriría para hacer suplementación así más importante, pero es que obligatoria ni siquiera te diría, o sea, no considero que haya ningún suplemento que sea obligatorio, todos tienen su contexto, te puedes beneficiar más o menos de algunos, pero no considero que haya ninguno obligatorio. Pues eso, en deportes de fuerza quizás sí que sea más importante la creatina, bueno, y en deportes de no fuerza, en general deportes, pero sí como obligatorio no diría ninguno. Y luego sobrevalorados, creo que ya no se toman tanto, pero lo que se llaman preentrenos y tal, creo que están súper sobrevalorados, que muchas veces te hacen más mal que bien. Y es que es verdad que sí que siento que ya como que estamos un poco más tranquilos con suplementación, o al menos lo siento yo, y ya no se ve como tantas locuras como antes, ¿no? Pero sí, quizá, mira, te voy a decir una cosa un poco así, y es, no es suplementación como tal, pero creo que la gente se pasa y abusa mucho, y es la melatonina, por ejemplo. Creo que la melatonina la gente se está volviendo un poco loca, porque no saben un poco muy bien cómo funciona y tal, y yo veo burradas de gente tomando, no sé, muchísima cantidad de melatonina. Entonces diré, así como una pequeña lanza, que considero que la melatonina es un suplemento para tomar en momentos esporádicos, en periodos de más falta de sueño, por lo que sea, los que hay otro estresor o cualquier otra cosa, pero de normalizar tomar, por ejemplo, melatonina todos los días, yo es algo que no considero, por ejemplo, ¿no? Te diré, por cambiar un poco de contexto deportivo. Genial. La creatina, sabemos que ayuda mucho con la recuperación muscular, etc, pero sí que es verdad que últimamente se oye mucho hablar de los beneficios a nivel cognitivo, sobre todo en personas mayores, creo yo. Sí. De hecho, cuando alguien manda
o recomiendan la creatina un poco por función a nivel cognitivo, casi considerado un no trópico, yo digo, bueno, cuidado, ¿no? Porque realmente cuando se hacen estudios de función cognitiva, en su mayoría suelen ser en población mayor, porque tienen un desarrollo cognitivo quizá algo inferior, o a lo mejor personas o población con algún tipo de problema a nivel cognitivo por alguna patología o lo que sea, ¿no? Entonces, esto hay que tenerlo en cuenta, obviamente, porque no puedes hacer una recomendación si la población de tu estudio es otra. Pero, dicho esto, sí que es cierto que los resultados todavía creo que no son suficientes como para terminar de recomendarlo. Sí que se han visto a lo mejor resultados a la hora de memoria y así, pero como para establecer que en la función cognitiva hay una mejora, considero que todavía los resultados no son tan concluyentes y hay que tener un poco de cautela a la hora de decir, vale, la creatina en personas mayores para mejorar la función cognitiva, 100%. Es cierto que cada vez se están haciendo más estudios, sobre todo en ese tipo de población, pero creo que todavía no tenemos como la suficiente evidencia como para poder decirlo a ciencia cierta. Genial. Bueno, cambiamos de tema. Vamos con el ayuno intermitente. Un Vale. tema también interesante que se escucha mucho, junto con otras cosas que vamos a hablar ahora. Sí, no, para quién no, entrenar en ayunas, mujeres, etc. Voy a abrir el melón y tú lo continúas. Vale. Bueno, no sé si hay alguna gente que lo sabe, pero yo durante un tiempo me estaba dedicando a la investigación, más o menos, y me encantaría seguir más adelante en ella. Y yo el máster lo hice hice un máster de investigación y estuve como un año más o menos colaborando con un grupo de investigación, y mi trabajo final de máster pues iba un poco del ayuno intermitente, no como tal, ¿vale? Bueno, iba un poco sobre ritmos circadianos y así, entonces me tocó informarme mucho. Y sí que es cierto que más que ayuno intermitente me gusta hablar de alimentación restringida en el tiempo, es decir, de restringir pues tus horarios de comida, básicamente. Y tengo que decir que en según qué contextos el ayuno intermitente puede tener ciertos beneficios, ¿vale? O sea, al final es una herramienta que sobre todo en algunos contextos de problemas cardiometabólicos principalmente, sean pues obesidad, diabetes, prediabetes, etcétera, pues reducir la ingesta alimentaria, sobre todo en las últimas horas de la noche, que son las horas en las que hay una peor sensibilidad a la insulina, se ha visto que puede tener mejoras en la metabolización de los carbohidratos, etcétera, ¿no? Por ejemplo, ir reduciendo un poco a poco la carga neta de carbohidratos a últimas horas de la noche. ¿Qué pasa? Que yo tengo mucha cautela a la hora de decir esto. De hecho, creo que es una cosa de la que nunca he hablado en mis redes sociales. Primero porque creo que el público que me sigue es principalmente deportista y muchas mujeres. Entonces, como que siento que tengo que tener mucho cuidado a la hora de decir los mensajes, porque a pesar de que haya un grosso de evidencia bastante importante como para decir que reducir la ingesta en las últimas horas de la noche puede tener beneficios en la salud, sobre todo si es una persona con problemas cardiometabólicos, que esto se acaba interpretando de no voy a cenar porque mejora mi metabolización de la glucosa y acabas haciendo que una persona que necesita comer 4.000 calorías no cene, pues bueno, por eso te digo que al final, sobre todo teniendo en cuenta el perfil de personas que me sigue, yo me pienso mucho en según qué mensajes dar, que luego a lo mejor puede ser una baza en mi contra, porque a lo mejor tendría que ser como más libre de poder decir qué cosas, pero bueno, dicho esto, sí que es cierto que el ayuno intermitente puede ser una estrategia interesante para según qué casos y en según qué patologías, ¿vale? Que no sé si es una respuesta un poco esperada o no. Sí. Pero en población deportista también es cierto que sobre todo cuando ya tenemos un gasto energético a lo mejor demasiado alto, se te puede complicar un poco el tema del ayuno intermitente, sobre todo si reduces una comida como tal, porque a lo mejor el problema no es quitar o no la cena o el desayuno, sino reducir un poco la cantidad de comida que comes en la cena, ¿no? Entonces, eso a lo mejor sí que puede ser un mensaje interesante, decir, vale, vamos a intentar que las cenas sean un poco más ligeras, ¿vale? Por ejemplo, para el síndrome ovario poliquístico y resistencia a la insulina, es una estrategia que puede estar bastante interesante. A últimas 2 horas de la noche
reducir un poco la cantidad de carbohidratos y la cantidad de comida en la cena, ¿vale? Dicho esto, mujeres y entrenar en ayunas, pues a ver, también es cierto que durante mucho tiempo se ha dicho, no, si entrenas en ayunas, como mujer vas a perder la regla. Y ahora es como, bueno, realmente no hay evidencia que diga eso. O sea, cuando tú haces un ensayo bien planteado y miras los dos casos, realmente a nivel hormonal, a nivel pérdida de regla, etcétera, no es una relación como directa, ¿no? En plan, entrenas en ayunas y no te viene la regla. Ahora, lo que puede haber indirectamente por entrenar en ayunas, pues sí que puede estar haciendo que pierdas la regla. Por ejemplo, que acabes consumiendo menos calorías durante el día, o que, yo qué sé, duermas menos, o que te levantes ya estresada pensando que tienes que entrenar y te pares a desayunar, ¿no? Entonces, lo indirecto sí que puede acabar haciendo que pierdas la regla, pero sí que es cierto que durante algunos años yo recuerdo que se hablaba un poco de, no, es que si entrenas en ayunas, pues aumenta el cortisol y entonces entrenar en ayunas es peor para las mujeres y puede hacer que pierdas la regla, y a día de hoy sabemos que no es así. No obstante, te diré, yo a todas las mujeres que conozco que entrenan en ayunas les digo, por lo menos tómate un vaso de zumo o un poco de crema de arroz, algo de carbohidrato sencillo, rápido que te puedas beber para garantizar un mínimo de carbohidratos antes o durante el entrenamiento. Pero sí que es cierto que lo hago un poco por garantizar la disponibilidad de carbohidratos durante la sesión, no tanto porque considere que esa sesión en ayunas vaya a hacer que pierdan la regla. Ok. Vale, no que pierdan la regla, pero por ejemplo, yo trabajo con mujeres menopáusicas y perimenopáusicas y muchas veces cuando lo han probado, lo de entrenar en ayunas, me cuentan como que después de entrenar se sienten muy alteradas, como que se sienten muy atacadas. Puede ser, al final, o sea, si entrenan en ayunas, ¿no? Sí, si entrenan en ayunas. Claro, o sea, puede ser, también es verdad que si tú estás prolongando el ayuno como tal, si tú no estás acostumbrada a eso, al final quizá tus sensaciones post-entrenamiento sean peores que si tú eres una persona que pues tiende a desayunar, que te gusta como dedicarte ese tiempo a ti, que tienes esa cultura o porque te gusta, ¿no? Entonces, creo que es una cosa un poco más individual y, por tanto, si una mujer te está diciendo que después de entrenar se siente más alterada si no ha desayunado, que desayuno. O sea, es que es muy simple realmente. Yo por eso digo, ¿para qué complicarnos? Porque precisamente los beneficios no se suelen ver cuando quitas el desayuno, los beneficios de la alimentación restringida en el tiempo, sino cuando modificas la cena. Uh-huh. Por lo tanto, puestos a quitar una comida o a reducirla, que sea la cena y no el desayuno. Eso sería un poco mi punto. Genial, genial, yo opino igual. O sea, yo soy muy de cenar pronto, a las 7, 8 como tarde ya he cenado y luego me meto un desayuno que podría ser la comida de mis vecinos, o sea, de todos. Entonces, genial. Vale, vamos con la dieta cetogénica. ¿Cuál es la evidencia que hay? ¿A qué tipo de personas o patologías podría ayudar o perjudicar? Porque sí que es verdad que en el anterior podcast que entrevisté a un chico que trabaja con pacientes oncológicos me dijo que, bueno, podría llegar a ser interesante o no también. Y bueno, luego seguimos con las siguientes preguntas. Vale. Bueno, perfil clínico, tipo, pues a unos tipos de... O sea, perdón, en epilepsia, por ejemplo, sí que sé que a nivel clínico es un tipo de pacientes que se pueden beneficiar de la dieta cetogénica, y luego quizá hay algunas patologías así más clínicas que en algunos contextos de la enfermedad se puedan beneficiar de una dieta cetogénica, pero tengo que decir que creo que son menos de las que nos imaginamos. Entonces, ya incluso para pacientes oncológicos, que durante un tiempo se decía que el cáncer se alimentaba de glucosa y que por lo tanto era beneficioso realizar una dieta cetogénica, tal, ya cada vez tenemos más evidencia de que no, de que realmente los pacientes oncológicos no solo es que no se beneficien de una dieta cetogénica, sino de que probablemente el patrón alimentario del que más se beneficien sea una dieta basada en plantas. Entonces, como cortita y al pie, ¿no? Sí.
Por lo tanto, creo que pues eso, el perfil de enfermedades o el espectro de enfermedades clínicas que se pueden beneficiar de la dieta cetogénica cada vez son menos de las que nos imaginamos, que las hay, es una realidad, pero que son menos de las que pensamos también. Por lo tanto, al margen de ese paciente más clínico, tengo que decir que creo que en mi día a día no se me ocurre ningún perfil al que se pueda recomendar la dieta cetogénica, porque a lo mejor en mujeres con un síndrome de ovario poliquístico que tienen resistencia a la insulina, durante muchos años se ha pensado, no, le quitamos los carbohidratos, pero ahora sabemos que el problema no es tanto que coman o no carbohidratos, sino la calidad de los mismos y luego pues la cantidad también, sí, pero quitarlos como tal, pues no los quitaría. Por lo tanto, teniendo en cuenta un poco el perfil de alimentos que la dieta cetogénica se basa, el perfil de alimentos que a día de hoy sabemos que debemos consumir para proteger nuestra salud y el planeta, creo que no se me ocurre ningún perfil que le pueda recomendar la dieta cetogénica. Mucho menos deportistas, por supuesto. Entonces, sí, creo que ahora mismo no te diría ninguno, realmente. Genial, genial. Yo opino igual, así que genial. Hablando de alimentos de origen vegetal y veganos y vegetarianos, atletas. Vamos a hablar de atletas. ¿Es posible sacar el máximo rendimiento de tu potencial siendo vegano o vegetariano? ¿No lo es? Aquí hay mucha gente que opina diferente. Yo quiero saber tu opinión. Yo creo que sí. Y de hecho, te diría más que creo que mucha gente se preocupa mucho por los veganos, por los vegetarianos, cuando ellos como omnívoros llevan un patrón alimentario peor que un vegetariano o un vegano. Y es una realidad, sobre todo porque muchas de las personas que empiezan a cuidar su alimentación o transicionar a un estilo de vida vegetariano o vegano, a lo mejor no lo han hecho por cuidar su alimentación, sino por cuestiones éticas o por lo que sea. Son personas a las que se le ha repetido tanto en la cabeza que van a tener deficiencias que acaban cuidando mucho su alimentación y preocupándose de consumir todos los micronutrientes posibles, ¿no? Entonces, luego te paras a analizar su perfil de alimentación o sus analíticas y está mucho mejor que una persona omnívora. Por lo tanto, creo que no hay que preocuparse demasiado. Obviamente, pues hay que asegurarse de que se están consumiendo todos los macro y micronutrientes, pero es que de verdad ahora mismo en 2026 creo que tenemos la suficiente evidencia como para decir que una persona vegana o vegetariana puede estar perfectamente sano y, por supuesto, rendir igual o más que una persona omnívora. Por lo tanto, yo a favor de esto. Y bueno, no sé, había algunos macronutrientes así que se tenían un poco más en duda. Proteína, pues ya sabemos perfectamente que no hay ningún problema. Hierro incluso, ¿no? Pues se podía decir. Y ya sabemos y tenemos evidencia de que las personas veganas o vegetarianas, conforme pasa el tiempo, acaban adaptándose a ese hierro de origen vegetal y por lo tanto los niveles de hierro en personas veganas pueden ser incluso mejores que los de una persona omnívora, ¿no? Omega 3, pues ya sabemos también que la transformación de los omegas 3 de origen vegetal en los veganos también acaba sufriendo una adaptación y los niveles de omega 3 en los vegetarianos, pese a ser consumidos a partir de alimentos de origen vegetal, también son perfectos. Entonces es como, no hay realmente de lo que preocuparse, son personas que además pueden consumir una disponibilidad de carbohidratos bastante amplia. Quizá el único problema es si no lo estructuras bien, como en cualquier otro patrón alimentario, pues comer desequilibrado o abusar de alimentos ultraprocesados de origen vegetal, porque obviamente si tú comes únicamente patatas fritas o alimentos ultraprocesados de origen vegetal o lo que sea, pues tu alimentación también va a ser errónea y tu patrón alimentario también va a ser erróneo. Pero en la mayoría de los casos, con un pequeño control y así, no tiene por qué haber ningún problema y puede estar perfectamente saludable, perfectamente saludable. Genial. Vamos con el tema del gluten. Comer gluten, no comer gluten sin ser celíaco, que también se ve mucho. Tu opinión, evidencia y demás. Vale. Yo creo que los celíacos, los pobres, lo tienen demasiado complicado cuando son celíacos, como para comer, encontrar alimentos sin gluten, etc., como para que las personas que no son celíacas o no tienen sensibilidad al trigo se pongan a quitar el gluten, porque básicamente es una pobre proteína que no nos ha hecho nada, que no está relacionada con ningún tipo de problema ni con ningún tipo de inflamación, y quitarla no tiene
absolutamente ningún sentido, ¿no? Entonces, más allá de que luego la quites, en algún momento la quieras reintroducir y por falta de sensibilidad, de adaptación, te acabas sentando peor incluso que al principio. Entonces, te diré que si no eres celíaco o no tienes ningún problema con la sensibilidad al trigo, al gluten, etcétera, no tiene ningún tipo de sentido en principio quitarla. Obviamente, si es alguno de los casos anteriores, pues sí, hay que quitarlo. Pero en el caso contrario, no solamente no hay que quitarlo, sino no nos vamos a beneficiar en absoluto de quitar ese tipo de alimentos, ¿vale? Entonces, pues en principio eso sería un poco todo. Vale, me surge la duda de, pues que es que yo lo he visto, porque gente que conoces y más en el mundo del gimnasio, que hay muchos mitos, no, es que me sienta mal la comida, me voy a quitar el gluten. O, bueno, que esto ya es para mí una cosa que no sé ni por dónde cogerla, el hecho de pensar que la leche sin lactosa tiene menos calorías, que no tiene ni pies ni cabeza, o me sienta mal la leche, voy a probar leche sin lactosa, o Sí, un poco, bueno, los ya. alimentos light y todas estas cosas. Wow, sí, no he escuchado nunca lo de la leche sin lactosa, lo de la lactosa, wow, me parece loco. Pero sí, o sea, al final, joder, yo pienso que también debe ser complicado estar al otro lado, porque claro, yo al final pues tengo una carrera, tengo un máster y pues he ido formándome, leyendo, y quizá mi capacidad para tomar decisiones es más privilegiada, obviamente, que la de otra persona. Pero claro, yo también me pongo en el caso de otra persona que pues no ha estudiado lo mismo que yo, o no tiene los mismos recursos, o no tiene incluso la misma capacidad para interpretar una foto, y es que tiene que ser complicado porque estás rodeado de estímulos, rodeado de mensajes que son contradictorios y tiene que ser complicado. Entonces, yo la verdad, a menos de que seas tú la persona que emite el mensaje, que entonces ahí sí me enfado, si alguien me viene con este tipo de mensajes simplemente me compadezco, porque es que debe ser muy complicado estar en su posición y escuchar mensajes tan contradictorios. Entonces, en este caso, yo siempre diría que antes de quitar cualquier tipo de alimento, sea el que sea, primero te informes con un profesional un poco para ver por qué lo quieres quitar y si realmente quitarlo o no te va a aportar algún beneficio. Es una realidad que hay alimentos que pueden sentarte peor que otros, quizá incluso para algunos alimentos, como por ejemplo las legumbres, que las pobrecitas mías siempre salen súper mal paradas, necesitas un periodo de adaptación, porque claro, ahora que, por ejemplo, ¿no? Se me ocurre que tenemos evidencia de lo importante que es el consumo de legumbres, por ejemplo, tanto para nuestra salud como para la salud del planeta, y la gente está empezando a tomar legumbres. Me ha pasado que me dice una persona, es que yo no puedo tomar legumbres porque me tomo legumbres y estoy todo el día en el baño, tengo muchos gases, tengo mucho malestar intestinal, lo que sea. Es como, claro, si la última vez que te tomaste unas legumbres fue en un potaje de tercero primaria y ahora te estás tomando una ensalada entera de garbanzos, es normal que te siente mal, porque es un alimento con muchísima fibra y es un alimento que hay que irse adaptando poco a poco. Se puede trabajar, pero es más sencillo decir, no, a mí esas legumbres que me sientan mal, me inflaman, y las quito. Y es como, no, en plan, vamos a probar, vamos a hacer pruebas, ¿no? Entonces, con el resto de alimentos, pues un poco parecido. Y el tema de sentar mal también, que pasa mucho cuando sales a comer fuera. Yo he estado trabajando con diferentes nutricionistas, con Martín estuve trabajando, y de hecho me comentó que pues es más o menos lo mismo. No estás acostumbrado a comer diferentes cosas respecto a lo que sueles a comer habitualmente, y cuando sales, pues yo cuando salgo a comer fuera, que tampoco es que me meta yo aquí un cheat meal de la leche, porque yo no creo en esas cosas, pero sí que es verdad que digestiones más pesadas. Eso es, al final, Total, porque no estás acostumbrada a ello. No es que te siente mal y total. tengas que quitarlo. No, no, totalmente. Además, normalmente hay que tener en cuenta que en casa generalmente pues cocinamos con una cantidad pues, de aceite, de sal un poco más limitadas, y cuando salimos fuera pues suelen ser comidas con una cantidad de aceite mayor, más pesadas, con mucha más sal, que combinan muchas especias, muchos sabores diferentes. Entonces, incluso aunque hayan sido menos comidas, o sea, menos comida incluso, te puede acabar sentando peor. También muchas veces el contexto en el que salimos a cenar fuera, ¿no? Porque muchas veces estamos a lo mejor más centrados en lo que sería la conversación y tal, le acabamos prestando menos importancia a la comida, que para mí es genial, porque debería ser un poco el motivo, ¿no? En plan, reunirnos a hablar y no tanto la comida como tal. Entonces estamos menos atentos y a lo mejor estamos comiendo con más prisa o un poco peor, y luego decimos, joder, es que me ha sentado fatal, y es que has estado cero atento a comer, ¿no? Sí. Entonces, justo decía el otro día
una muy buena amiga mía de la carrera, que el otro día viendo el partido le sentó fatal la cena. Que claro, cenó con tanto nervio que al día siguiente le sentó fatal la comida y ella es especialista en digestivo y decía al día siguiente, es que claro, la manera en la que comemos está muy relacionada también con los síntomas a nivel digestivo y cómo nos sienta la comida y tal. Entonces, obviamente, si por ejemplo estás en una competi o viendo un partido de fútbol así importante y que estás ahí picoteando, tal, lo que sea, pues es probable que te sienta luego peor también. Sí, sí, totalmente. Importante prestarle atención a la comida, importante también no quitar cosas sin saber de dónde hay que partir. Es que lo decía a raíz de un trend que hay en TikTok, que yo de hecho me he quitado el TikTok porque estoy hasta las narices, Muy bien. es un trend muy importante, que, o sea, que tiene como mucha repercusión, que decía algo así como una chica que va a un bar y dice un café con leche sin lactosa, por favor, y le dice no tengo leche sin lactosa, y dice bueno, pues entonces 3 calimochos. Como Ya. si, ¿sabes? Como si la leche sin lactosa fuese más saludable que Claro. una leche normal, vaya. Sí, sí, sí. No, total. O sea, bueno, la leche sin lactosa tampoco tiene ningún problema, vamos. Sí. Simplemente le han puesto encima de lactasa para que te siente bien. O sea, la leche con lactosa en realidad sí que tiene lactosa, solo que añaden la enzima para que te siente bien. Es verdad que sabe un poco más dulce porque la enzima rompe un poco los azúcares y tal, pero la pobre no nos ha hecho nada. Está, es perfecta. Genial. Vale, vamos con los casos prácticos, que es Venga. de mis partes favoritas. Vale, vamos con el caso de un corredor de maratón que está muy cansado desde hace unos meses, vamos a decir 3, 4 meses. ¿Qué es lo primero que valorarías? Vale, pues a ver, primero obviamente la disponibilidad energética. Pues al final, sobre todo en deportes como este, que muchas veces pensamos que la disponibilidad energética es intencionada y tenemos que tener en cuenta una cosa y es que muchas veces podemos acabar en una situación de baja disponibilidad energética sin quererlo, sin saberlo. Por ejemplo, un caso muy, muy frecuente es, por ejemplo, cuando transicionamos de un deporte como el power a un deporte, por ejemplo, como el Aerox, donde si tú venías comiendo lo mismo que comías en Power, a lo mejor ahora se te queda un poco corto porque hay una demanda energética mayor, hay una capacidad aeróbica mayor, etcétera, ¿no? Entonces, primero, en este caso, le preguntaría un poco qué está comiendo, cuándo está comiendo, etcétera, qué come antes de entrenar, si está tomando intraentreno, etcétera, y un poco a partir de eso sacar mis primeras conclusiones. Le preguntaría también a éticas recientes, ¿vale? Si no tiene recientes, le recomendaría hacerse una. Y también un poco dónde entrena, porque por ejemplo ahora, supongo que te pasará a ti también, que el rendimiento está siendo así un poco, que cada día hay algo nuevo, porque hace un calor increíble y yo no soy entrenadora, pero sí que es cierto que a mí estos meses es mucho más frecuente recibir en los cuestionarios de feedback, me noto muy cansada, me noto muy fatigado y encima vivo en Málaga donde hay, bueno, creo que en tu zona también hay bastante humedad, pero es que Sí. aquí hay calor y humedad. Por lo tanto, es un clima en el que entrenar es muy difícil. Entonces, pues, por ejemplo, ahora que es verano, le preguntaría un poco dónde entrena, si está aclimatado a esa zona, etc. Y a partir de ahí, pues establecería mis primeras conclusiones. ¿Qué papel tiene la hidratación en sentirse cansado? Que eso es importante también. Mucho, mucho. Y de hecho, marca mucho la diferencia. Es decir, hay mucha más gente de la que pensamos que no bebe nada de agua o que bebe muy poca. O sea, te sorprendería, ¿eh? Pero hay gente que incluso es nutricionista o es profesional de la salud, que yo he trabajado luego con ellos y digo, chiqui, pero ¿cómo me vas a beber tan poca agua? Yo es que estoy súper acostumbrada a beber muchísima agua, ¿eh? Te diré que es algo ya, vamos, llevo toda mi vida bebiendo mucha agua. Pero sí, o sea, la hidratación juega un papel muy importante. Y ahora, la gente que ha pasado de no tomar, por ejemplo, nada de intraentreno a tomarse un pequeño zumo, una diferencia increíble. O de tomar solamente agua a tomar agua con algún tipo de electrolito, también una diferencia increíble, porque claro, hidratarse no es únicamente agua, es minerales, es algún carbohidrato, por ejemplo. Entonces, el papel, la verdad es que es súper importante y sobre todo ahora en verano, vamos, en el último clasificatorio, yo creo que se notó mucho la diferencia de quién compitió tomando algún intraentreno y bebiendo bien agua a quién fue un poco a la guerra. Sí. Creo que fue bastante diferenciador. Sí, sí. Es que eso, vamos. Hay gente que no lo tiene en cuenta. Yo es que escucho barbaridades de gente que. No, es que a mí me gusta entrenar deshidratado porque así me.
te lo juro, Wow. porque así luego me siento como con la piel más pegada, tío, o sea, que no vas a competir en Madre culturismo, mía. no lo No, 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 necesitas, de no. verdad, es flipante, pero bueno, vamos a pasar a la siguiente, que sería, ya nos vamos al mundo del CrossFit. Una mujer que le gustaría bajar el porcentaje graso, bueno, hacer una recomposición corporal porque tiene buena masa muscular, pero sí que le gustaría bajar un poco el porcentaje graso sin perder rendimiento. ¿Cómo lo enfocarías? Vale, primero pues vemos un poco de la composición corporal de la que partimos para tomar referencia y tal. Esto porque muchas veces a lo mejor lo que tú te piensas versus a lo que hay que hacer es diferente. A lo mejor partes de un punto en el que empezamos una definición como tal, con las calorías de definición, o a lo mejor partes de un punto en el que te digo, quizá con un mantenimiento ya estamos bajando grasa, ¿no? Entonces un poco ver de dónde partimos. Y luego, a mí sí que me parece importante en deportes y tal, personas que practican más deporte, estar muy seguro de que esa persona no tiene demasiados estresores en su vida. Eso me parece más importante, porque sobre todo de manera más prolongada, si planteamos una definición a largo plazo, sí que considero que se puede acabar percibiendo como un estresor más en nuestro organismo. Por lo tanto, si tú eres una persona que tiene un trabajo agotador o entrena muchísimo, tiene una situación en casa mala o lo que sea, o está pasando una mala época, a lo mejor te digo, creo que no es el momento como para ponernos a hacer una definición, básicamente porque hay más probabilidades de que acabe afectando al rendimiento deportivo. Por tanto, tenemos claros todos de que no siempre va a haber un contexto idóneo y un contexto perfecto, y cuanto antes lo aceptemos, mejor, pero eso no quita que hay momentos mejores y peores, y a lo mejor si estás en un momento malo de tu vida, empezar una etapa de definición no es lo mejor. O no es lo mejor si lo quieres hacer manteniendo el rendimiento. Que puede pasar, que estés en un momento malo y aún así empieces la etapa de definición y como estés con muchísima motivación, lo que sea, te empiezas a ver mejor, eso te genera un refuerzo positivo, tal, lo que sea, y los acaba beneficiándote, ¿no? Pero yo siempre digo que si estamos en un momento, por ejemplo, estás preparándote para muchos exámenes o la EBAU o lo que sea, quizá meterte en una etapa de definición no es la mejor idea. Genial. Si te llegase una persona con diabetes tipo 1, deportista, pero de que se lo toma en serio, maratoniano, ¿cómo sería el abordaje de, sobre todo de los hidratos de carbono? Vale, pues a ver, es bastante complejo en realidad. Yo sí que he trabajado con personas con diabetes tipo 1, pero en deportes de fuerza, ¿vale? Entonces, bueno, sí que es cierto que primero le preguntaría un poco cuál es su manejo de la insulina ahora mismo, porque al final pues hay muchas personas y muchas personas diabéticas, por lo tanto hay personas que se tienen que pensar X gramos, esa X insulina, rápida, lenta, etc. Entonces, un poco cómo está haciendo su manejo de la glucosa, y luego, igual que probamos a periodizar los gramos de azúcar en una persona sana, por así decirlo, pues en el caso de la persona diabética lo que haría también es ir probando un poco cómo va su glucosa a lo largo de los diferentes entrenamientos, si es necesario incluir o no insulina en qué puntos de trayecto, etcétera, e ir jugando un poco con eso. Sería un poco pues también periodizar, prueba de error y siempre pues teniendo a mano insulina e hidratos de rápida absorción por si pasa cualquier cosa, poder actuar rápido, yo creo, ¿no? Sí, es que es súper impredecible. Yo también trabajé con un deportista de fuerza que tenía diabetes tipo 1 y había días que te pausaba en sentadilla 190 súper fáciles y otros días no podía con 120 o con 100. Es que, y era Sí, a sí, la semana sí. siguiente, o sea, es que era súper impredecible. No me quiero ni imaginar un deportista de resistencia Total. cómo se Total. tiene... Sí, sí. Nunca lo he hecho, la verdad, pero tiene que ser complejo. Tiene Sí, que ser sí, sí. complejo. Sí, sí. Bueno, vamos con el último, bueno, uno de los últimos puntos, que es que yo abrí, este es un apartado nuevo en la comunidad que tengo abierta de Instagram, una cajita de preguntas, habiendo compartido tu perfil, que la gente te bichease un poco el perfil y demás, y que te preguntasen cosas y yo iba a seleccionar una de las mejores preguntas. Pero como había tan buenas preguntas, hay una, dos, tres, cuatro, cinco, seis preguntas Vale, que si me vale. respondes una con otra pues van a ser menos, pero bueno, me parecen interesantes. La primera es, ¿con qué frecuencia detectas patrones de alteraciones de la conducta alimentaria y cómo lo abordas desde un principio? Vale.
Vale, bueno, primero gracias a todos por vuestras preguntas. Yo no lo vi, pero me siento muy agradecida de que me hayáis preguntado cosas. Vale, pues a ver, bastante, honestamente bastante, por desgracia más en mujeres. O sea, en realidad, yo lo digo siempre que hago mi entrevista, siempre que hago mi pregunta, lo digo, que es una cosa con la que todavía hay que luchar, la desigualdad en este campo, pero sí, hay una frecuencia más alta en mujeres y bueno, pues también poco a poco, volviéndolo menos, cada vez ya somos un poquito más conscientes, ¿no?, de la importancia de comer suficiente, de tener un buen patrón alimentario, pero no me considero como para poder decir a día de hoy que he notado una gran mejora en esto. De hecho, este año he visto a muchas personas con problemas relacionados con patrones alimentarios. Entonces, tengo que decir que con una frecuencia bastante alta. Bastante alta. A lo mejor no un PCA como tal. Sí, no. pero patrones. Patrones alimentarios así alterados, sí. Y muy camuflados, ¿eh? O sea, Total. en comidas, comentarios de gente de la generación de nuestros padres que dices que a ti te saltan las alarmas porque estás acostumbrada a decir, vale, esto no debería estar pasando, pero ellos lo tienen muy normalizado. Total. No, Total. a ver si termino de cenar y me salgo a dar un paseo de 3 horas para bajar la cena. No, literal. Por Dios, por Literal. Dios. Sí, sí, es muy fuerte, pero bueno, es una pena, la verdad. Pero yo creo que Ya. poco a poco se está haciendo buen trabajo con esto y que... Sí, yo confío en que mejore. A pesar de la moda esta otra vez de que ha vuelto, la extrema delgada, pues Ya, por desgracia. que se está haciendo un buen trabajo por parte de los profesionales, o eso quiero creer, Sí, total. y no Yo vaya también. más, espero. Yo también. Vale, vamos con una pregunta que me interesa bastante porque trabajo con 2 chicas que tienen endometriosis y de hecho una de ellas me lo preguntó. Entrenando conmigo presencial me dice, ¿le puedes preguntar esto, porfa? Y le digo, vale, se lo pregunto. ¿Qué papel tiene la nutrición en la endometriosis y cómo puede ayudar? Vale. Bueno, al final hay muchos ensayos de endometriosis y alimentación. Se han probado muchas cosas. Quizá las cosas que más se han probado son la dieta vegana, la dieta mediterránea y patrones así como antiinflamatorios, por así decirlo. Y lo que más sabemos que nos beneficia en el caso de la endometriosis es precisamente llevar un tipo de alimentación antiinflamatoria. Entonces, ojo con la palabra, porque también es bastante polémica, lo de la alimentación antiinflamatoria. Cuando hablamos de patrones alimentarios antiinflamatorios, queremos decir principalmente de origen vegetal, es decir, en los que haya abundante alimentos de origen vegetal, tipo cereales integrales, fruta, verdura, ¿vale? De origen vegetal, sobre todo, pues eso, integrales, cereales integrales, sobre todo, donde haya cuanto menos posible alimentos de origen animal, sobre todo procesados, carnes procesadas, carnes rojas, cuantas menos mejor. Y luego dentro de alimentos de origen vegetal también pues hacer cierto hincapié a algunos micronutrientes y algunas cositas compuestos como por ejemplo polifenoles y antioxidantes. Pues este tipo de mujeres se benefician muchísimo pues, de frutos rojos, arándanos, este tipo de cosas y alimentos en general de origen vegetal con un mayor contenido de antioxidantes o polifenoles, pues la verdad es que se benefician muchísimo. Reducir el consumo de alimentos ultraprocesados también, bastante importante. Y sobre todo es que cuando hablamos de alimentación antiinflamatoria hablamos de esto, eliminar en la medida de lo posible alimentos de origen animal y alimentos ultraprocesados, en contraposición por aumentar alimentos de origen vegetal, ¿vale? Eso sería lo más recomendable. Vale, genial. ¿Cómo cambia la estrategia nutricional de una mujer desde sus 20 hasta la perimenopausia y menopausia si quiere mantenerse fuerte y saludable? Vale. Vale, o sea, creo que no hay que cambiar tantas cosas como la gente se piensa. Sí que es cierto, y de hecho, creo que eso es como baza en contra, como fragilizar de más a las mujeres. Es decir, las mujeres se piensan que cumplen 50 y ese mismo día de su cumpleaños ya están perdiendo masa muscular. Y ya su metabolismo es más lento. Y es como, no, realmente no tiene por qué. Entonces, la etapa como peor, por así decirlo, es la perimenopausia, porque es la etapa en la que se produce todo el baile hormonal, ¿vale? O sea, madres que nos estéis escuchando, o incluso si vosotras tenéis a vuestras madres en esta etapa, compadeceros, porque realmente es una etapa muy dura, muy dura. O sea, de hecho hay muchísima evidencia que relaciona problemas psicológicos
graves en esta etapa porque es que o sea, el cambio a nivel cerebral y el cambio a nivel hormonal que se produce en esta etapa es una barbaridad. O sea, es normal que las mujeres no se soporten ni a ellas mismas, porque es que lo que están pasando es muy importante. Entonces, hay pues eso, un baile hormonal, hay a lo mejor etapas en las que no te baja la regla, otras que te baja de golpe seguido, otras que estás insoportable, otras que tienes muchos sofocos, estás más cansada, o sea, es una cosa muy importante. Entonces, una vez ya sí que pases la perimenopausia y entras en menopausia, todo es un poco más estable porque ya las hormonas se han estabilizado y ya pues pasas a una etapa menopáusica más tranquila teóricamente, ¿no? Entonces, dicho esto, como cambios más importantes, yo estaría en tener en cuenta un poco tema formación ósea, huesos, etcétera, pues hacer importancia en el entrenamiento de fuerza, el consumo suficiente de calcio y exposición al sol controlada para sintetizar vitamina D, principio de eso es suficiente, consumo suficiente de proteína, también bastante importante, y luego pues un poco igual que todo el mundo, intentar que consuma suficientes cereales integrales, carbohidratos suficientes, fibra, etcétera, ¿no? Un poco lo mismo que siempre, pero con un poquito más de hincapié en lo que sería calcio, vitamina D y proteína, ¿vale? Y luego, también muy importante, no fragilizar a estas mujeres y recordarles la importancia del desarrollo de la masa muscular y el entrenamiento de fuerza. Yo creo que con eso podemos mejorar muchísimo este estado perimenopáusico y asegurar una entrada a la menopausia pues más tranquila. Genial. He visto que una de las preguntas ya estaban respondidas, que es la de la hidratación, así que es una menos. La siguiente es, ¿cuál es el consejo que más veces das y que la mayoría de la gente sigue sin aplicarse? Que coma más carbohidratos. O sea, eso es así, literalmente. En plan, creo que es la cosa que más digo. Eso y el que entrene en fuerza. Y mira que no soy entrenadora. Son las dos cosas que más digo sin duda. Pues que coman carbohidratos, porque al final se han llevado a los pobres carbohidratos otra vez más una fama innecesaria y merecida, y la gente se preocupa mucho más por la proteína, por los yogures proteicos, todo proteico, y es como, joder, pues es que no te estás comiendo un solo carbohidrato, o los carbohidratos que estás consumiendo son una bazofia a nivel nutricional. Dale importancia más a esto, a comer más fibra, por ejemplo, ¿no? No tanto la proteína, creo que eso, y consumir más carbohidratos. Y luego lo de entrenar fuerza, pues porque al final hay gente que está preocupada por cumplir la alimentación al 100%, que no se mueve de su casa. Entonces, ahí yo es cuando digo, no de sentido, ¿no? No es cuestión de darle más peso a uno o a otro, pero sí que al menos que estén equilibrados, yo pienso. Sí, una cosa sin la otra no... Eso es. No funciona. Vale, ¿qué has cambiado? ¿Qué es algo de lo que hayas cambiado, en lo que hayas cambiado de opinión a lo largo de los últimos años, ya sea por estudiar más o porque te has cuestionado tus propias creencias o... Vale, hay muchas cosas, ¿eh? A mí no se me caen los anillos nunca por decir, hace 5 años pensaba una cosa y esto es y ahora otra, y creo que mucha más gente tendría que hacerlo, en plan, no pasa nada. Sí. Y de hecho, a mí me choca mucho que una persona piense igual en cualquier ámbito de la vida que hace 5 años, porque al final somos personas, sistemas, estamos en continuo cambio, y sobre todo ahora con la cantidad de estímulos y aprendizaje que hay, pues joder, quedarte estancado en el mismo pensamiento toda la vida me parece un poco incluso peligroso, te diré. O al menos yo no me fiaría mucho, la verdad. Entonces, hay muchísimas cuestiones y quizá lo más importante es precisamente darme cuenta de esto. Que no pasa nada por aceptar que hay cosas que a lo mejor yo entendía de una manera hace 5 años y ahora pues no. Pues porque he leído más, me he informado más y he establecido que pues lo que hace 5 años yo consideraba como una verdad absoluta, pues ahora no lo es tanto. Y al final yo soy una persona que le encanta leer, le encanta formarse, le encanta aprender. Por lo tanto, conforme vas leyendo, aprendiendo e interpretando la evidencia, te das cuenta de que pues, todo está en continuo cambio y que la ciencia se basa en eso. Que no es esto de, no es que un año la ciencia dice una cosa y el otro año dice otra, la ciencia se contradice. No es eso, simplemente pues que se va amoldando un poco y vamos aprendiendo un poco más sobre cuestiones que se dicen en un momento y se va dando forma a esa verdad de una manera o de otra, ¿no? Entonces, aceptar que estamos en continuo cambio, en continuo aprendizaje, creo que es una cosa que tengo que decir que me ha ayudado mucho y que hace 5 años a lo mejor no tenía tan claro. Genial. Si te ocurre algún ejemplo de algo que digas, pues hace 5 años pensaba esto y ahora no. Pues mira, por ejemplo, el tema del ayuno intermitente, pues al final yo era muy de
lo que importa son las calorías, cuántas consumas al día, etcétera. Y sí que es cierto que no me voy a ir a lo mejor al caso de Marcos Llorente, pues que sería pues, un otro extremo, ¿no? Pero sí que es cierto que, por ejemplo, a mí me cambió mucho la manera de entender cuando hice el máster, de decir, pues hay personas que sí que se pueden beneficiar de comer menos en la cena, o de no comer en la cena, o de comer menos carbohidratos en la cena, ¿no? Porque ahora se puso de moda, no, al principio sí, ¿no? Desayuna como un rey, come como un príncipe y cena como un mendigo. Luego eso era un mito. Entonces hay que comer siempre muchos carbohidratos en la cena. Y ahora es como, bueno, pues igual sí que hay personas que se pueden beneficiar de comer menos carbohidratos en la cena o de comer menos en la cena. Entonces para mí eso fue como, wow. Pues yo era muy de decir que daba igual y a lo mejor pues no da tanto igual. Y hay personas que se pueden beneficiar de comer esto, ¿no? Pero con el matiz de que ahora entiendo un poco el contexto y a qué personas sí que se lo diría y a qué personas prefiero no liarle más la cabeza, ¿sabes? Entonces eso sería un ejemplo, por ejemplo. Genial. Ahora que sacas el tema de Marcos Llorente, yo soy muy friki y me interesa muchísimo el tema de los ritmos circadianos, de bueno, pues el descanso, la síntesis de vitamina D, todo eso. ¿Qué le dirías a una persona que tiene un montón de información sobre esas cosas en redes sociales, por X influencer o por X futbolista, que no sabe filtrar hasta qué punto es interesante exponerse a la luz solar, etc, etc, y un montón de cosas más que no voy a entrar, pero ¿hasta qué punto podemos hacer caso de esas cosas? Sí, también es muy difícil para mí, pues siempre digo lo mismo, pero para mí es real, o sea, me cuesta mucho ponerme a decir, por ejemplo, mi consulta, ¿no? Cena a las 8, porque es lo mejor para tu salud, cuando hay una persona que trabaja hasta las 11, llega a su casa cansadísimo después de estar 12 horas trabajando, ¿no? Entonces es como que tengo que tener cuidado con cómo digo las cosas porque yo no trabajo con un laboratorio, yo trabajo con personas, con su contexto y con sus cosas, ¿no? Entonces, dicho esto, tenemos suficiente evidencia como para decir que los ritmos circadianos tienen una importancia muy importante en nuestra vida y que lo mejor para nosotros siempre va a ser estar un poco acorde a los horarios de luz, exponernos a la luz con cuidado, evidentemente, exposición controlada, siempre intentando evitar las horas de mayor radiación, ¿vale? Luego, intentar también comer en las horas en las que haya luz, es una cosa bastante recomendada, intentar que las últimas horas de la noche comamos lo menos posible, sobre todo la menor cantidad de carbohidratos posible. Y en principio, bueno, hay muchas más cosas, ¿vale? Pero de lo que me has dicho, creo que esto es como lo más importante. O sea, si me preguntas los ritmos circadianos, es una cosa que no puedes negar. O sea, la importancia de los ritmos circadianos es real y me da mucha pena no poder darle la importancia que se merece porque hay un contexto detrás social y unos ritmos de vida en una sociedad tan frenética como la nuestra en la que darle la importancia que se merece es complicado. Pero yo siempre voy a animar a todo el mundo que pueda a exponerse al sol, a ir al trabajo caminando pues para esas primeras horas de la mañana poder estar exponiéndose un poquito al sol, a cenar lo antes posible, este tipo de cosas, ¿no? Sí, es que es como el raro, ¿no? Siendo tan joven, a mí me pasa mucho que tengo clientes más mayores que me dicen, pero tú no vas a cenar por ahí, no sé, los viernes o... Pues no, yo es que estoy muy tranquila con mi libro, o sea, si me apetece salir a cenar, te quiero decir, el domingo, los lunes, trabajo un montón de horas y digo, jo, ya verás el lunes después de la final cómo voy a estar, pero digo, vale. Mira, o sea, me da igual, pero sí que es verdad que es como raro ver que alguien pues prefiere cenar más pronto o prefiere acostarse y en vez de estar con el móvil ponerse a leer un libro, ¿sabes? No, ya. Es un poco la sociedad al revés, ¿no? Pero sí, al final es una cosa que suma muchísimo y yo pues siempre lo digo, que dentro del contexto de cada persona todo lo que hagamos pues son pequeñas cositas que acaban sumando a largo plazo y son importantes tener en cuenta, claro. Sí, totalmente. Vale, ya para terminar, ¿tienes algún referente o algún autor o autora que recomiendes? Para profesionales y para no profesionales. Vale. A ver, a mí una persona que me gusta mucho, o sea, de tema ciclo menstrual es Lauren Collinson Simple, que al final pues creo que es la que más evidencia ha puesto sobre la mesa de todo lo que sería, pues eso, investigación sobre el tema ciclo menstrual y tal. Y luego creo que, o sea, no tengo como referentes así como muy claros porque yo voy variando mucho, hay gente que me gusta un montón. Tengo que decir que en España tenemos investigadores increíbles y yo voy a tirar
gente que conozco de la Universidad de Granada, que al final son investigadores muy importantes en tema, pues todo lo que sería salud cardiometabólica, pues alimentación restringida en el tiempo, nutrición deportiva, nutrición oncológica, que son Lucas Jurado y Juanjo Martín, por ejemplo. Es la verdad que son dos investigadores a los que la verdad que admiro bastante y puedo decir que tengo como referentes. Luego también creo que hay muchas mujeres haciendo cosas muy importantes, por ejemplo Ana Velasco, que ya no sube muchas cosas, tiene el Instagram ahí un poco perdido, luego sí que se pasó nombres, pero también pues ella por ejemplo también investiga en ritmos circadianos, ¿no? Y yo hice mi TFM con ella y es una chica increíble y también pues por ejemplo a ella la tengo como referente. Entonces, sí, sobre todo investigadores de mi área, de cosas parecidas, es gente como a la que admiro mucho porque sé lo complicado que es la investigación y el mundo académico, lo difícil que es, y estar ahí luchando por investigar en un país como España, con las condiciones tan precarizadas que hay en el sector, pues es gente a la que admiro más que a cualquier influencer, pero lo siento mucho, en plan, no es por el cliché, pero es una realidad, o sea, son personas que yo digo, wow, ojalá algún día sea como ellos, realmente. Qué guay. ¿Y algún libro que recomiendes? Pues mira, lo tengo aquí, que es el libro que te recomendé. Creo Ah, que es sí. mi libro favorito, de Health Gap, Qué guay. de Michael Marmot. Es un libro increíble, para entender la salud como algo más que números, algo más que simplemente el laboratorio ya. Al final, pues trabajamos con personas, con un contexto, y es un libro en inglés, yo creo que no está en español, al menos yo no lo he visto, pero habla un poco de por qué no podemos separar a las personas de su contexto social, y me parece importantísimo cuando se hacen estudios epidemiológicos, es una cosa que hay que tener siempre en cuenta, y entonces yo se lo recomendaría a cualquier profesional de la salud, la verdad, porque hay muchísimos libros que me han gustado mucho a nivel de fisiología, pero, o de cualquier otro aspecto a nivel nutricional, pero es que este libro yo, de verdad, o sea, es que lo tengo lleno de poesías porque al final es un libro que me hizo reflexionar un montón y me encantó. O sea, que es un libro que yo recomiendo muchísimo. Qué guay. Vale, genial. Pues Marina, pues muchísimas gracias por Gracias a venir ti. al podcast. No sé si quieres añadir algo y decir a la gente dónde te pueden encontrar y demás. Vale, pues mi Instagram es Marina S. Chef. Luego tengo también mi Instagram, perdón, mi LinkedIn, Marina Sánchez Fernández. También tengo mi canal de YouTube, Marina S. Chef también. Y nada, o sea, cualquier cosa, yo estoy ahí siempre que puedo, pero es verdad que últimamente estoy un poco más inactiva, pero bueno. Y nada, que muchísimas gracias, Paula, me hace muchísima ilusión estar aquí, que es una persona también a la que admiro mucho. Entonces, estar en este podcast es para mí un orgullo, y también muchas gracias a las personas que están escuchando y a las que han preguntado, por supuesto. Así que nada, muchas gracias. Pues muchísimas gracias, Marina. No sé cuándo saldrá esto, yo creo que la semana que viene seguro y lo podréis escuchar. Y un placer tenerte aquí, un placer Igual, escucharte, da gusto y nada, espero verte pronto. igualmente. Un Bueno, abrazo. chao, Chao, chao. chao.